Católicas por el derecho a decidir. Somos católicas y feministas. Este es nuestro podcast. 2 años de la ley. Seguimos haciendo historia. Se cumplen 2 años de la ley de aborto legal en Argentina. En este capítulo conversamos con Marta Lanis, católica, feminista y fundadora de Católicas por el derecho a decidir Argentina. Estuvo en la Cámara de Diputados y Diputadas compartiendo sus argumentos religiosos a favor del aborto legal. ¿Cuándo usaste el pañuelo verde por primera vez? Bueno, lo usé en el Encuentro Nacional de Rosario en el 2003. Esa fue la primera vez que llevamos pañuelos verdes a un encuentro nacional y lo llevé yo personalmente con algunas compañeras que me ayudaron y definimos el pañuelo verde junto con otra compañera de Rosario, que es Susana Chiarotti. Definimos que sea verde. Uh-huh. La idea del pañuelo era por una historia que habíamos hecho en Nueva York con Susana, y le propuse la idea, le gustó, y definimos juntas que sea verde. Entonces, por supuesto, me puse el pañuelo en el cuello, en la cabeza, en el puño. Y esos eran primeros de fiselina, eran, ¿no? Usarlo. Eran como de fiselina, eran de una tela muy económica, ¿no? Fiselina no, era como una tafeta. Claro. Pero no tenían terminación, no tenían dobladillos. Claro. Porque eso es mucho trabajo manual y no teníamos plata para hacer eso. Claro. Entonces, yo no me acuerdo el número de pañuelos que llevamos a Rosario. Yo supongo que habremos llevado 1.000, 2.000 pañuelos. Y tampoco decían por el derecho al aborto. Decían algunos por el derecho al aborto legal, otros decían por el respeto a las diversidades sexuales, otros decían ligadura tubaria, Uh-huh. decía derecho a definir la cantidad de hijos que queremos tener. Había consignas diferentes en cada pañuelo, pero a esa movida de pañuelos verdes es la primera vez que una periodista de Página 12, que no recuerdo si es Mariana Carvajal o otra compañera, que habla de marea verde. Uh-huh. Porque se vio, aun cuando no eran miles, de cientos de miles, se vio una marea verde en el 2003. Y eso, desde ese primer gesto hasta después pasar toda la construcción, el diseño de la campaña, ese avance, pasaron 15 años solamente desde que se creó la campaña nacional por el derecho al aborto. En todo ese tiempo, la campaña fue un ejemplo de cabildeo parlamentario. ¿Cómo recordás esa construcción que en su momento fue tan novedosa? Hay dos aspectos, ¿no?, que tienen que ver con el cabildeo parlamentario, que se asocia directamente a la incidencia política. Uh-huh. Y también las movilizaciones en las calles tienen que ver con la incidencia política. Y también lo que hacemos en los territorios tiene que ver con la incidencia política. Pero el cabildeo parlamentario es una parte de una gran incidencia política que estaba desarrollando la campaña. Uh-huh. Y éramos un puñado de mujeres, porque una de ellas trabajaba en la Cámara de Diputados y entonces nos ayudaba a hacer los contactos, a saber qué pensaban. Fue un trabajo muy intenso. O sea, en el año 2006 elaboramos el proyecto de la campaña y en el 2007 lo presentamos por primera vez en ambas cámaras por mesa de entrada. En primer momento ningún diputado o diputada lo tomó. Luego lo toma Silvia Asburger por primera vez al proyecto nuestro de la campaña
y el que lo tome un diputado le da la categoría de que tiene estado parlamentario, puede debatirse. O sea, nosotros elaborábamos proyectos, pero no sabíamos muy bien cómo eran las técnicas legislativas ni las condiciones para que un proyecto, como una iniciativa popular que fue la nuestra, llegue a ser ley. Necesita, en primer momento, que un diputado se haga cargo. Después que Silvia Asburger se hace cargo y dice, este proyecto tiene estado parlamentario, empiezan a sumarse otros diputados, diputadas. Que no puedo repetir de memoria quiénes fueron, pero fueron uno de los tantos aliados y aliadas que firmaron el proyecto. A la vez siguiente que presentamos el proyecto, porque cada 2 años pierde estado parlamentario, logramos 20 firmas de diputados y diputadas. Y así siempre iba creciendo hasta llegar hasta las 70 y algo de firmas cuando se presenta la última vez el proyecto. Y cuando es que logramos la media sanción en la Cámara de Diputados. Pero quiero decir que la estrategia de incidencia política la teníamos clara desde un comienzo. El cabildeo parlamentario fue algo que apareció alrededor del año 2010. Con una compañera que trabajaba en el Congreso y un puñado de activistas que teníamos claro que había que hablar con todas las diputadas, todos los diputados, senadores y senadoras, para que dieran apoyo al proyecto. Y ahí fuimos tejiendo alianzas con ellas y ellos. Fueron pocos los que tuvimos que convencer de que el aborto era un derecho. Lo importante que hicimos fue que vieran que era el momento oportuno, porque parece ser que nunca es el momento para temas difíciles y que tienen que ver con las mujeres. Pero empezaron a darse cuenta que era el momento porque estaba respaldado por un movimiento que cada vez iba creciendo, cada vez iba aumentando el número y en calidad de argumentos. Íbamos accediendo a los medios de comunicación y íbamos cambiando de a poco, pasito a paso, el sentido común de que el aborto era una causa justa, era un derecho. A eso iba la tercera pregunta, que era cómo dialogaba esto de la calle, la articulación con los movimientos. Se inició con una junta de firmas, de organizaciones y referentes. ¿Cómo dialogaba esto con este otro trabajito más de puertas adentro del Congreso, ¿no? Si había nexos, si se iban retroalimentando. Bueno, esto tiene una historia, las cosas no surgen porque surgió la campaña, tienen una historia previa, tienen la historia de los encuentros nacionales de mujeres, tienen la historia del 2001, donde las feministas dijimos feministas en todas partes. Y cada vez que había un conflicto, un problema, despidos en una fábrica, movilización, lo que fuera, ahí estábamos las feministas. Y eso fue la base para un intercambio de agenda con los movimientos sociales y con los movimientos de derechos humanos. Digo, esa fue la base porque no siempre se da que movimientos de derechos humanos con un foco muy puesto en lo que pasó durante la dictadura, ampliaran a el derecho al aborto o a la agenda feminista. Pero todas estábamos apoyando desde siempre a los organismos de derechos humanos. Y muchas veníamos del exilio o estuvimos presas o no sé qué, que tenía que ver, hay como una historia que se va concatenando y que se va multiplicando y que se va haciendo cada vez más grande. Y además
una visión de que había que trabajar con alianzas, porque las mujeres que impulsan la campaña e impulsan los encuentros vienen de ser sobrevivientes de la dictadura militar. Ya estamos a 2 años de la aprobación en el año 2020. Primero preguntarte esto, ¿cuál es tu recuerdo de ese momento, de esas instancias finales en donde parecía que ya estaba, que estaba muy cerca y estábamos en un contexto que no era favorable? Y después de ese 2020 hasta ahora, ¿qué? ¿No? Como una evaluación, un recuerdo del 2020 y la evaluación hacia el presente. Uf, el 2020, en plena pandemia, yo hablé que estábamos haciendo cabildeo con Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. El 2020 había asumido Alberto Fernández, nuestro querido presidente, y había dicho que iba a presentar un proyecto. Y tuvo la mala suerte que apareciera en medio la pandemia. Entonces no encontraba el momento. No sé si suena algo para las feministas, esto es muy frecuente. No es el momento, compañeras. Sí, estamos de acuerdo, pero no es el momento. Miren cómo lo va a tomar la gente en pandemia, que muere tanta gente. El aborto también. No era el momento, no era el momento. Entonces, cambiamos la estrategia de diputados y senadores, que ya lo veníamos trabajando hacía años, y centramos el trabajo en el Ejecutivo Nacional. Amablemente, con diplomacia, siempre trabajamos dialogando y bueno, llegó un punto en que se generaron grandes tensiones durante el 2020 porque no era el momento. Y las tensiones eran con el Ejecutivo. Y dialogaba la campaña con el Ejecutivo por Zoom. El Ejecutivo estaba formado por Vilma Ibarra, la ministra de las Mujeres de aquel entonces, Eli González Alcorta. Gómez Alcorta, y Vilma Ibarra. Ellas estaban totalmente de acuerdo, pero también estaban de acuerdo en que había que esperar el momento. Y fue algo como muy tenso, porque si algo tiene el movimiento feminista es que no tiene una jefa que baja línea y digan, compañeras, hay que esperar el momento. Yo lo único que podía decir, y las que hablábamos con el Ejecutivo Nacional, compañeras, hay voluntad política, pero hay que tener un poco de paciencia. La verdad que yo tenía confianza en lo que decía desde el presidente, nos recibió Sergio Massa, nos recibieron con las compañeras de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, con la ministra de Salud, con Eli Gómez Alcorta. Teníamos confianza en que no nos estaban mintiendo. No estábamos dialogando con enemigos, sino con gente que evaluaba el momento de manera diferente. No tan diferente a otros gobiernos que no son tan nacionales y populares, que no es el momento para la agenda feminista. Pero bueno, por eso ahora cuando tuvimos un encuentro recientemente en Brasil, escribimos a Lula, todas las latinoamericanas, de que es el momento de las mujeres, querido presidente, futuro presidente del Brasil. Porque así es, teníamos que ser firmes, entender que era un momento difícil, pero que era el momento. Bueno, y así en el momento se destraba y creo que inteligentemente deciden poner en debate en diciembre del 2020, y es un momento de máxima relajación, de máxima, quiero decir, no es un momento que la gente estaba con la pandemia, estaba con el fin de año. Bueno, cuestión
que se aprobó en diputados, pasó inmediatamente, rápidamente al Senado y se aprobó. Pero hubo un trabajo del presidente de la Nación y hubo un trabajo de todos diputados, senadores, senadoras, del Frente de Todos y de otras fuerzas políticas que trabajaron fuertemente para que esto sea posible. Nosotras con el proyecto de la campaña solas no hubiéramos logrado el proyecto que tenemos si no hubiéramos contado con la suerte de un presidente que aunque se demoró, llegó a tiempo para, antes de que finalice el 2020, tengamos la ley. Y eso hay que reconocerlo, hay que ser justas, porque Alberto tuvo siempre la convicción de que estaba de acuerdo con el derecho al aborto, pero la decisión política se la arrancó el movimiento feminista. Marta, y a 2 años, ¿cómo ves esa decisión, todo este apoyo? Sigue a 2 años, cada vez se agudiza más, se profundiza más la decisión política. El Ministerio de Salud que tiene que llevar adelante la implementación de la ley, está haciendo esfuerzos increíbles. En Argentina por primera vez tenemos misoprostol y ahora mifepristona, que aliados los dos medicamentos, el aborto medicamentoso es algo muy simple, muy rápido. Se está capacitando a los efectores de salud en todo el NEA, el NOA y en los lugares donde hay mayores dificultades como ideológicas o hay creencias y se están destrabando. Hay casos concretos, por ejemplo, Formosa. Había 5 efectores de salud que estaban de acuerdo en aplicar la ley y ahora hay más de 40. Y así, en Córdoba también hay cifras que han aumentado mucho y que se está garantizando. Provincia de Buenos Aires se garantiza, no sé si 100% o el 95% de todos los casos. Pero los que no se garantizan, que hay efectores que no quieren hacerlo, tienen la obligación de derivar. Y derivan. Y en Córdoba, por ejemplo, desde el gobernador de la provincia, su esposa, ministro de Salud, etcétera, todos están en contra, pero dicen, es ley y hay que cumplir con la ley. Un escenario auspicioso entonces, Marta, yo veo un escenario auspicioso y veo como parte del consejo asesor de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva que hay un empeño en que se cumpla con la ley. Incluso hay cifras que la podrán dar el propio ministerio, que lo podrán dar las efectoras de salud. Pero, por ejemplo, ha bajado en un 53% el embarazo adolescente. Pero no por el aborto, es por la prevención, es por haber acogido en los programas de salud sexual y reproductivo a las adolescentes para que opten por un método anticonceptivo. Digo, hay cosas que están sucediendo en todo el tema de salud sexual y reproductiva que el Ministerio de Salud, apoyado por supuesto por el presidente y todo el gobierno nacional, está trabajando muy bien. Hay provincias que todavía se resisten, hay provincias difíciles, pero aún en las dificultades hay avances. Estamos a favor del derecho al aborto, de la despenalización y legalización del aborto, porque las mujeres católicas también abortamos. La participación de Marta Lanis y otras feministas que hicieron aportes desde la fe forman parte del dossier Voces Feministas a Favor del Aborto Legal, publicado desde Católicas por el Derecho a Decidir. Encontrá este y otros materiales elaborados junto a nuestras aliadas en nuestro sitio web.
En Católicas, el podcast, estamos Pate Palero en la conducción, Tania Cucuy y Rocío Revuelta en la producción y Lisandro Botazo en grabación y edición.